para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. El Salvador se reúne un grupo de hombres y mujeres para deleitarse con nosotros. Y también en Nicaragua, ya está nuestro hermano Cuellar, en Colombia, nuestra hermana Mercy, en Guatemala, Honduras y en todo Estados Unidos, en California, en Georgia, en Nueva York, hasta donde llega la señal, hermanas y hermanos. Y me atrevo a decir que aquí también en Massachusetts habrá muchos hermanos y hermanas que se conectan con nosotros. Y qué bueno es poder unirnos, tener esa coinonía para darle gloria al Señor, para alabar a nuestro Dios, porque esta es una forma de alabarle escuchando su palabra. Así dice la Biblia, Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11. ¿Lo encontró? Leemos todos juntos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amado Señor, te damos a ti la honra y la gloria por este gran privilegio que nos has dado este día de abrir las Sagradas Escrituras. Háblanos al corazón, Señor. Edifica nuestra alma. Bendice al pueblo de Israel. Concédele esa paz también, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, por los amigos que puedan conocerte a través, Señor, de tu palabra. Y que este día, Señor, pueda surgirse milagro de salvación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Se cuenta de un hombre que llegó a una iglesia un día porque quería servir. Al caballero se le preguntó una vez cuántas personas intervinieron en su conversión. 2 fue la respuesta de aquel hombre. Los ancianos que estaban escuchando y haciendo la entrevista de aquella iglesia exclamaron: ¿2? Y dijeron: ¿cómo es posible? ¿No hizo acaso Dios toda la obra? El Todopoderoso y yo me convirtieron. Yo hice todo lo que pude en contra y el Todopoderoso hizo todo lo que pudo en favor. Y triunfó Él. Alabado sea su nombre, dijo aquel hombre. Aquí estoy por su causa. Quiero ser discípulo de Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que sucede con cada hombre y cada mujer cuando surge una conversión. Hay un antes y un después. En el momento que tenemos un encuentro con Jesús y recibimos ese milagro del nacimiento espiritual, queremos servirle y nos unimos a su causa. La Biblia dice en Jeremías capítulo 20, versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo.
y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Hasta el mismo Jeremías, hermanas y hermanos, experimentó ese poder sobrenatural que cuando había tanta contradicción contra él, contra el mensaje de Dios, él exclama y le dice: Señor, tú fuiste el que me sedujiste, me arrastraste con un poder inexplicable y me has dado la capacidad de soportar todo lo que me hacen. Eres tú en mí. Y eso fue lo que pasó, hermanas y hermanos, con los pescadores, lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 5, versículo 11. Estos hombres ya habían sido invitados, ya habían estado con Jesús antes de este suceso en el mar de Galilea. Ya Simón, Pedro, había sido llevado por Andrés. En el libro de Juan, capítulo 1, encontramos que Andrés le dice a Pedro: encontramos a Jesús del que habla Moisés. Y lo llevaron. Y estuvieron con Jesús. Luego también Jesús estuvo en la casa de Pedro y surgió aquel milagro que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En el capítulo 4 de Lucas lo estudiamos la vez pasada. Pero ellos ahora están pescando, están en sus trabajos. Y estaban frustrados, no habían pescado absolutamente nada. Toda la noche habían estado trabajando. Y esto como que nos enseña, hermanas y hermanos, que cómo es la vida sin Cristo. Y cómo cambia todo cuando Cristo llega a la vida de un hombre, de una mujer. Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Aquí de una forma radical, los discípulos se unen en el aprendizaje. Toman la determinación de unirse a Cristo para aprender de Jesús. Jesús le dijo a Simón que sería pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa promesa, hermanas y hermanos, se cumplió en la vida de Pedro. Cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos aquel avivamiento, aquella revolución, miramos cómo lo que Jesús dijo en Lucas 5, 9 y 10 se hace una realidad en Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se convirtieron, se unieron? 3,000 después de la predicación de Pedro, de aquel humilde pescador. Ahí se ve lo que Jesús dijo era una realidad. En Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Esto fue impresionante. Con 2 sermones dados por Pedro, contaban con 120. Y de aquellos 120 se multiplican en unos días en más de 8,000 personas. Hermanas y hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros creemos lo que Jesús dice, se cumple. Por su causa, ese es el título del mensaje de esta ocasión, por su causa. ¿Y qué significa eso? Causa. Bueno, el diccionario dice en español que es cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada. Por su causa, los discípulos se unieron a la causa de Jesús. Y aquí surge una pregunta, hermanas y hermanos: ¿qué es más importante en la vida para el ser humano? ¿Qué es más importante en la vida? ¿La fama, el dinero o el honor?
¿Fama, dinero o honor? Hermanas y hermanos, si los discípulos hubieran sido famosos por sus barcos, la gran pregunta es, ¿los recordaríamos en este día? Si ellos hubieran sido famosos por sus empresas, ¿estaríamos hablando, mencionándolos hoy? ¿Estarían en la Biblia? Probablemente no. Hermanas y hermanos, si los discípulos hubieran sido hombres ricos, hombres con mucho dinero en la época de Jesús, serían hombres de valor, hombres que hoy en día los estaríamos recordando. ¿Serían hombres relevantes? La respuesta es no. ¿Qué fue lo que recibieron los discípulos de Jesús? Hermanas y hermanos, esos hombres del vulgo, como dice la Biblia en Hechos 4:13, recibieron honor. ¿Y qué es honor? Bueno, la palabra honor, si usted la busca en el diccionario en español, dice que es cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Número 2, dice que honor es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Número 3, dice el diccionario en español que honor es dignidad o cargo. En cuarto lugar, dice que es cosa por la que una persona se siente, aquí dice, enaltecida. Jesús les dio honor a estos hombres, humildes, pescadores. Hechos 4:13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve lo que pasa, hermanas y hermanos? Pero estos hombres humildes, en ningún momento la gente se admiraba de ellos antes por ser grandes pescadores o por ser valientes que se arriesgaban en el mar y no le tenían miedo a las tormentas que se hacían en ese lago, sino que ahora los admiran y lo que había en ellos era parte de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, a los humildes pescadores de Galilea se les ha dado el honor de ser hombres que trastornan el mundo entero. Qué impresionante esto. Ese es el honor que les ha dado Dios y eso nadie se los va a quitar. Hechos 17:16 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. A estos hombres se les dio el título, los que trastornan el mundo entero. Eso es lo que hace Dios con los hombres humildes y las mujeres. Primera de Samuel 2:8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Oh, hermanas y hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Quiere levantarlo para su gloria. El honor es mejor que el dinero, que el oro, que la fama. Se dice que en la antigua Grecia había un ejército llamado los espartanos y estos hombres no peleaban, hermanas y hermanos, no luchaban por dinero. Estos hombres no luchaban por fama. Estos hombres no luchaban para que la gente los reconociera que eran valientes. No, estos hombres luchaban por honor. Lucharon por honor. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, que lo hagamos por la causa de Cristo. Que nos impulsemos, que nos sacrifiquemos
que si alguien nos va a recordar, hermanas y hermanos, en los años posteriores, si alguien nos va a recordar, que nos recuerden de cómo nosotros le servimos a nuestro Dios, cómo nosotros nos congregamos en esta región. Hoy recordamos a Jonathan Edwards, el gran avivamiento, pero nadie habla de su posición social, de dinero, y probablemente hubieron otros políticos, hubieron ricos en la época de Jonathan Edwards, pero no se mencionan, porque no impactaron la humanidad. Celebramos este mes 507 años de la Reforma Protestante y hombres débiles como Martín Lutero, Juan Calvino, alemanes y franceses, hombres comunes y corrientes como nosotros, pero los recordamos porque trascendieron predicando el glorioso evangelio y Dios los ha honrado. Por eso es que sus escritos ahora se les conocen como clásicos. Hermanas y hermanos, ¿qué necesitamos para seguir a Jesús de una forma radical? ¿Qué necesitamos nosotros hoy, en el siglo XXI, para hacer la diferencia, para impactar otras vidas como estos hombres lo hicieron? ¿Qué necesitamos? O si lo llevamos más personal, ¿qué necesita usted para trascender? Para marcar la diferencia en su época. ¿Qué necesita este servidor? ¿Qué necesitamos como iglesia local? Vamos a ver en la Biblia, en esa porción que acabamos de leer, algunos principios que nos van a ayudar. Hermanas y hermanos, en primer lugar necesitamos un poco de asombro. Los discípulos fueron asombrados, se impresionaron, se maravillaron por la grandeza de Jesús. Eso fue lo que impactó en sus vidas. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Eso impactó a los discípulos que estaban con Jesús. Esta palabra, se asombraron, es existemí en el griego. Y significa quedar atónito, quedar espantados, maravillarse de lo que pasa. Ellos se maravillaron de la persona de Jesús. Nunca habían visto en un hombre algo como lo que estaba pasando en Jesús. Y eso necesitamos nosotros, asombro. Si aquí esta mañana su servidor tuviera una persona con dos cabezas y a la misma vez estuviera hablando, saldríamos atónitos, quedaríamos asombrados. ¿Cómo es posible que un hombre con dos cabezas esté hablando y habla bien? Usted, hermana y hermano, le aseguro que no le va a gustar toda la semana para pasar contando eso que le impresionó aquí en la iglesia, eso que vio que nunca lo había visto antes. Un hombre con dos cabezas llegó a nuestra iglesia y se puso a hablar y viera qué bonito habló. Yo nunca había visto algo semejante, un hombre con dos cabezas. Bueno, eso es algo que pasó con los discípulos, algo así. Pero en un hombre de una cabeza, en un hombre común y corriente, pero poderoso, santo, que domina, que gobierna. Marcos 2:12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que necesitamos nosotros. Contemplar la grandeza de Jesús en esas escrituras y salir por esa puerta diciendo, nunca había visto tal cosa. Nunca había escuchado esa majestad de Jesús, su santidad. Simón Pedro, Jacobo, Juan se asombraron de la divinidad de Jesús. En el versículo 1 al 3 de Lucas 5, el mensaje veraz de Jesús traspasó el corazón de ellos. Imagínense el gran profeta del que habló Moisés allí en la barca de Pedro predicando. Allí no solamente está el profeta, sino que está la palabra hecha carne, el logos. ¿Cómo no iba a traspasar sus corazones? Ahí está también el omnisciente Dios
versículo 4 al 6 de Lucas 5, vemos que se manifiesta la omnisciencia de Jesús. Y eso impresionó a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía dónde estaban los peces. Contrarrestando aquella noche de trabajo, que los peces se habían desaparecido, y en la mente de los pescadores, que conocían ese lago bien como la palma de su mano, y conocían las épocas de abundancia de peces, ahora algo sobrenatural. Hay un hombre que dice: yo sí sé dónde están los peces, y son muchos. Vamos. Entonces, ellos quedaron impresionados por la omnisciencia de este maravilloso ser llamado Jesús. Pero luego también se impresionan del versículo 6 al 7 de Lucas 5. Nos habla de que vieron la omnipotencia, que Jesús es todopoderoso. Dice que la gran pesca fue tantos peces que se hundían la barca, y tuvieron que hacerle señas a los otros compañeros, a los colegas que estaban allá a la orilla: vénganse, vénganse a ayudarnos. Y dice que se llenaron ambas barcas. Esta pesca, nunca en sus vidas estos hombres habían tenido una pesca como esta. Esto es sobrenatural. Allí ellos contemplaron el poder, la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Ellos, como judíos, les habían contado que Dios había derramado maná en el desierto, que Dios hizo que unas rocas diera agua para sus padres, para los judíos, y que Dios los guiaba en una columna de fuego en la noche y con unas nubes en el día. Pero ahora lo están viviendo ellos, ahora lo están sintiendo, lo están viendo. Ellos tienen la historia que Dios liberó al pueblo de Israel con plagas, con mano poderosa, y destruyó a los egipcios en el Mar Rojo. Pero ahora lo están viviendo. Ellos quedan, hermanas y hermanos, atónitos, asombrados de la majestad de Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros para poder despertar. Necesitamos contemplar quién es Jesús, verlo, y la Biblia nos revela todos sus atributos. El día, hermanas y hermanos, que comencemos a ver lo que la Biblia revela, como estos discípulos vieron, entonces vamos a poder decir: heme aquí, como dijo Isaías cuando fue enviado en sus días. Versículo 8 al 10 de Lucas 5 nos habla también de la santidad de Jesús. Ellos presenciaron y sintieron la pureza de Cristo, de tal manera que Pedro cae a los pies de Jesús. Y dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. Cambia todo. Antes le había dicho: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Ahora le dice: curios. Ya ese es un reflejo que Pedro había captado algo que no había visto antes en la persona de Jesús. Y es que Jesús, con ese propósito, hermanas y hermanos, llegó a ese lago de Nazaret, a ese lago de Galilea, para que los discípulos pudieran tener ese encuentro. Y todos necesitamos algo así, que estremezca nuestro ser, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ser cristianos conformistas, nos conformamos a eso. Pero si hoy Cristo nos revela lo que le reveló a Pedro y a Jacobo y a Juan, que se convirtieron en esos discípulos íntimos que anduvieron con Cristo, que tuvieron el gran privilegio de ver la transfiguración de Jesús también más tarde, hoy nuestras vidas van a comenzar a ser diferentes. Vamos a ser hombres apasionados y mujeres apasionadas por la causa de Cristo. Vamos a pregonar el evangelio, vamos a pelear contra el pecado, vamos a caer en humildad a las rodillas de Jesús, hacia los pies de Cristo, como le hizo Pedro. Dice: Señor, porque soy hombre pecador. Hermanas y hermanos, si usamos el sentido común, nos damos cuenta que la santidad de Dios es la clave para que nosotros nos humillemos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Ve lo que pasó con Juan en la isla de Pasmo? Cuando le vio, cayó como muerto. Él volvió a ver a Cristo glorificado. Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Es cuando contemplamos la majestad, quedamos asombrados de Dios. Es ahí como nos humillamos. Es cuando contemplamos su santidad que podemos decir como Isaías: heme aquí, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que pasa, hermanas y hermanos, en un hombre y una mujer cuando ha contemplado la grandeza de Jesús. Nos damos cuenta que todo el tiempo que hemos estado dando vueltas como los judíos en el desierto fue un tiempo que perdimos, peleando con cosas triviales, preocupados por cosas temporales que no van a trascender para nada. Si alguien nos va a recordar, hermanas y hermanos, amigas y amigos, si quieres que alguien te recuerde después que muramos, no te van a recordar por ser el hombre más rico. No te van a recordar por ser el hombre más famoso en esta época. Solamente te van a recordar por haber sido un hombre piadoso, una mujer piadosa, un hombre temeroso de Dios, porque eso sí trasciende. Eso sí honra a Dios. Que el hombre le tema, que el hombre le honre, que el hombre le dé gloria. Dice la Biblia en Hebreos 11 que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de todos esos hermanos que están ahí en el capítulo 11, de todos esos hombres que terminaron su carrera, a pesar de que no recibieron lo que buscaban, lo que esperaban, murieron. Porque dice la Biblia que ellos anhelaban una ciudad diferente. Ellos no estaban buscando cosas terrenales, no, ellos estaban buscando llegar a la nueva Jerusalén. Y por eso es que usted los ve en las Sagradas Escrituras, cómo aparecen estos hombres pecadores como nosotros. Así que ellos quedaron impresionados, los discípulos se impresionaron, sí. Y en segundo lugar, el temor que inundó sus vidas también. Nosotros necesitamos temer a Dios como los discípulos. Lucas 5:9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10 dice: y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Esta palabra temor que aparece aquí en el griego es fobeo y significa atemorizar, alarmarse, quedarse asombrado. Pero este no es un pánico como el pánico que siente un condenado, un pecador ante la presencia de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios, sino que es un respeto, una admiración, reverencia. Eso fue lo que inundó a los discípulos. Por eso es que Pedro cayó a los pies de Cristo. Existe un temor apropiado, hermanas y hermanos, saludable hacia Dios, expresado en las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ese fue la clase de temor que inundó a los discípulos, ese temor que se habla en Deuteronomio 13:4. El temor reverenciar es distinto del terror de los demonios o del pecador que teme el juicio de Dios, como le pasó a Adán y a Eva en Génesis 3:10. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre condenado, cuando tiene un encuentro con Dios, tiene pánico, tiene miedo al juicio. Pero el hombre temeroso de Dios tiene temor, pero no es pánico, es respeto. Miremos en Apocalipsis los hombres incrédulos cómo tiemblan, cómo tienen miedo a la presencia del Señor. Dice Apocalipsis 6:15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas:
caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto no ha pasado, esto va a pasar más adelante cuando vengan los juicios a la tierra. Los hombres van a desear la muerte del miedo, del terror. Y ahí lo dice Apocalipsis. Hermanas y hermanos, ya para ir concluyendo, es el temor del amor, admiración y la adoración que se hace que el creyente se aferre al Padre. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El temor adecuado del Señor resulta, hermanas y hermanos, en sabiduría y adoración. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esa es la clase de temor que tenían los discípulos ante Jesús. Por su causa, los pescadores se volvieron pescadores de hombres, se unieron a la causa de Jesús. Jesús les dice en el versículo 10: desde ahora serán pescadores de hombres. Esta palabra significa sogreo, pescar. Quiere decir tomar vivo, capturar vivo. Pedro, hermanas y hermanos, y sus compañeros habían pasado sus vidas atrapando peces con el propósito de matarlos. Ahora pasarán el resto de sus vidas atrapando seres humanos para darles vidas. Cambia totalmente el enfoque. Ellos pescaban, capturaban peces para matarlos. Ahora Jesús les da un trabajo, una misión, y es capturar hombres para darles vidas, sacar muertos, porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano no está enfermo con aineo o sarampión. El ser humano está cautivo al pecado, es esclavo del pecado. Está a la voluntad de Satanás, por eso Satanás lo destruye. Satanás lo gobierna, de acuerdo a Timoteo. Es terrible la situación en la que así estábamos nosotros. Pero el Señor llama a hombres y mujeres y les dice que en Jesús van a ser pescadores de hombres. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanas y hermanos, en la cima de sus carreras terrenales, cuando acababan de tener la mejor pesca jamás vista en ese lago, ellos abandonaron sus barcas, le dieron la espalda a sus negocios de pesca, dejaron todo y siguieron a Jesús. En el momento que estaban en la cima, jamás antes habían tenido tanto éxito. En el momento del éxito, se encontraron con algo que superaba el éxito de sus negocios: Jesús. El llamado de Jesús. Yo sé que todos nosotros en algún momento peleamos y luchamos. Aquí estamos. Si nos cuesta, luchamos para venir a deleitarnos, a celebrar esta gran fiesta. ¿Cómo no nos va a costar más todavía tener que abandonar alguna posición para entregarnos de lleno a la causa de Jesús?
Jesús nos hace un llamado, al igual como se lo hizo a los discípulos en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día, sígueme y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, pues, dice Jesús en el versículo 25 de Lucas 9, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha? ¿Qué sentido tiene? Se dice que cuando Alejandro Magno llegó a la costa de Fenicia, Alejandro Magno observó, hermanas y hermanos, que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. Alejandro Magno, como un tremendo líder, cuando desembarcó, inmediatamente mandó quemar todas las naves. Mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Y exclamó Alejandro Magno: debemos salir victoriosos en esta batalla. Ya no solo hay un camino de vuelta, es por el mar. No existe un camino de vuelta a casa, decía aquel hombre, sino solamente por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Y todos los valientes que estaban con Alejandro Magno en aquella isla gritaron: cuando regresemos lo haremos en los barcos de nuestros enemigos. Ese es el reto que Cristo nos hace a todos nosotros, de quemar nuestros barcos para que no volvamos atrás por nada. La gran pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros a darlo todo por la causa de Cristo? ¿Valió la pena para los discípulos seguir a Jesús? Parece que sí. Hebreos 11:13 en adelante dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quiere usted estar en esa lista, hermanas y hermanos? ¿Quiere escuchar usted que Dios diga: yo no me avergüenzo de llamarme Dios de Tony, Dios de usted? Ponga ahí su nombre. El texto de Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanas y hermanos, Jesús es alguien que vale la pena perderlo todo. Él es el gran tesoro. Este mundo necesita de hombres y de mujeres comprometidos con la verdad. Levantémonos. Brillemos como lo que somos, como la luz del mundo. No nos escondamos. Porque Jesús dijo: no se enciende una luz para ponerse bajo el almud. No se enciende una luz en una casa para taparla, sino que se enciende para que sirva a todos los que habitan en ese lugar. Que así brille, dijo Jesús, que así nuestra luz se pueda ver de nuestras acciones en la sociedad, para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Lo creemos?
Que Dios nos ayude, como dijo Martín Lutero cuando lo excomulgaron, que Dios me ayude por su causa. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hermosa ocasión. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.